Damos inicio a la presentación del libro Crónica de una muerte anunciada, la costumbre con fuerza de ley, escrito por la profesora y magistra Liliana Giraldo Aristizábal. Preside este acto el padre Jorge Humberto Peláez Piedradita, S.J., rector de la Pontificia Universidad Javeriana. Lo acompañan en la mesa principal el doctor Julio Andrés Sampedro Arrubla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, el profesor Cristo Rafael Figueroa Sánchez, director del Departamento de Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales, y el profesor Jaime Alejandro Rodríguez, director de los programas académicos de literatura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, así como la doctora Liliana Giraldo Aristizábal, la autora del libro. Agradecemos también la presencia del doctor Gustavo Ibáñez Carreño, gerente del Grupo Editorial Ibáñez, coeditor de este libro. El acto se desarrollará siguiendo el orden del día que les leo a continuación. Primero, palabras del doctor Julio Andrés Sampedro Arrubla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Segundo, presentación de la obra a cargo del profesor Cristo Rafael Figueroa Sánchez, director del Departamento de Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales. Y tercero, palabras del profesor Jaime Alejandro Rodríguez, director de los programas académicos de literatura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana. Finalmente, la profesora Liliana Giraldo Aristizábal hará la introducción a su libro que lanzamos el día de hoy. Primero, palabras del doctor Julio Andrés Sampedro Arrubla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Buenas tardes para todos y todas, padre rector, miembros de la mesa directiva y Liliana. Pues este libro tiene muchos motivos de emoción para mí, el que lo estemos presentando hoy. No voy a tomarme mucho tiempo porque no quiero robar protagonismo a los reales protagonistas del tema. Pero yo sí creo que el libro primero da un mensaje muy importante a la universidad de trabajo interdisciplinario entre las facultades, da un mensaje en la línea en que el señor rector ha planteado el desarrollo de su rectoría, y yo creo que en la línea en que tenemos que trabajar las facultades en beneficio del país. Es un libro que a mí me gustó mucho leer, que tiene otro motivo de emoción para mí, porque Liliana y yo hemos sido amigos desde chiquitos, desde bien chiquitos, pero además tiene, y con esto quiero terminar felicitando a Liliana por el libro, pero tiene muchas bendiciones este libro, porque no solamente está publicado por la Casa de los Jesuitas, con el aval de San Ignacio y de todo lo que eso significa, sino prologado por Cristo y presentado por San Pedro. Y eso tiene un valor, eso tiene un valor celestial. Creo que dentro de la colección no había habido tanta bendición para un libro. De verdad, Liliana, mil felicitaciones. Es un trabajo muy importante para la facultad y para la universidad, es muy importante, y pues muchas felicitaciones. Le damos la palabra ahora al profesor Cristo Rafael Figueroa Sánchez, director del Departamento de Literatura. Este es un Cristo sonriente, ¿no es cierto? Sonriente y de aquí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que para mí como amigo y como, bueno, fui profesor de Liliana, esto significa muchísimo porque, como decía el doctor Sampedro, realmente estamos en la línea de efectivos diálogos interdisciplinarios, y me parece que en eso consiste el libro. Yo tengo un defecto, que soy muy profesor. Voy a intentar suavizar esto. Voy a leer fragmentos de mi prólogo,
que tampoco lo voy a leer tanto porque si lo leo mucho, entonces no se llevan el libro. No, es con mucho gusto y no solamente por cariño, sino que me parece que el libro apunta hacia esa dirección en que la Javeriana está empeñada de los diálogos y los horizontes inter y multidisciplinarios. Voy a leer entonces tres momentos del prólogo que me parecen como más significativos de lo que a mí me dijo este libro como lector de García Márquez, como académico y como investigador también de literatura. Para algunas derivaciones de los recientes estudios literarios, para ciertos intereses de las humanidades actuales y para varias direcciones de los llamados estudios culturales, la relectura de textos y autores considerados canónicos, en este caso la novela de García Márquez, se constituye en un camino prometedor para generar nuevas visiones y para postular sentidos e interpretaciones suplementarias. Dicho camino es en verdad iluminador no solo porque exige revisiones críticas de presupuestos y paradigmas consagrados, sino porque esta perspectiva analítica privilegia miradas inter y multidisciplinarias capaces de interrogar y de problematizar textos por medio del desmonte sucesivo de diferentes capas de discursos, usualmente ubicadas en pliegues no tan visibles de los libros o de los entramados textuales de los libros. Las relecturas de los textos literarios, así concebidas, entienden la literatura como una construcción cultural, como una práctica social y como una opción estética que mediatiza discursos e imaginarios de distinta procedencia, que inscribe e interroga memorias socioculturales, descentra determinadas rutas ideológicas, contraría significados heredados y desestabiliza poderes considerados incuestionables. Precisamente, el libro de Liliana Giraldo Aristizábal, producto de su investigación para graduarse como magistra en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, 2014, titulado Crónica de una muerte anunciada, la costumbre con fuerza de ley, se ubica en una plataforma interpretativa que, consciente de las posibilidades y límites de la representación literaria, privilegia el lente proveniente de saberes jurídicos y de la historia social para el análisis de imaginarios culturales, hábitos, usos, comportamientos y especialmente para el análisis de costumbres que adquieren fuerza de ley en determinadas comunidades. Todo ello con el objeto de proponer una lectura otra de la célebre novela Crónica de una muerte anunciada. Recuerden que es editada en 1981. Esta propuesta se abre paso desde el momento en que Giraldo interviene el estado del arte sobre el texto en cuestión. Creo que todos recordamos la Crónica de una muerte anunciada, que incluso tuvo película. La escasa recepción crítica en el año de su publicación aumenta en los años 80 y 90 del siglo XX y disminuye considerablemente durante la primera década de este milenio. En efecto, esta relectura, al dialogar con un saber acumulado sobre la novela, se centra en desmontar, lo cito en comillas, la aparente y engañosa simplicidad del texto para detenerse en la cuidadosa elaboración estética a que está sometido. La potencia creativa que orienta las fuerzas del texto redirecciona los hechos que inspiran el relato, los cuales, ubicados en un máximo de conciencia real, testimonios, prontuarios, documentos, intervenciones de juristas, se transforman en un máximo de conciencia posible, que es lo que nos interesa más a los literatos, ese paso. Diálogos intertextuales con la tópica del siglo de oro, ecos de la tragedia clásica, vertidos por el embudo caribeño, de García Márquez, no el embudo caribeño de García Márquez, no el mío, reelaboraciones de temporalidades y miradas alternativas, reescritura alterada de modelos literarios y discursivos caros al autor. Eran caros a García Márquez las crónicas, el relato policiaco, los trazos de reportajes, en fin, construcción de nuevas subjetividades, particularmente femeninas, en un intento de desestabilizar una historia sociocultural machista, violenta y excluyente. Por otra parte, el lente interdisciplinario de Giraldo se detiene en el concepto del honor virgo como categoría del derecho
y como centro ideológico de la novela. El asesinato de Santiago Nazar, sin duda motivo narrativo desencadenante de la trama, cito el texto de Liliana, saca a la luz el hecho de que la sociedad opera sobre un conjunto de creencias y costumbres que el sistema jurídico no crea, sino que recibe. Hasta allí Liliana. Entonces, el honor virgo, en tanto condición de virgen de la mujer, se constituye en un factor del cual dependen el honor familiar y social, y su ultraje genera el crimen de honor para que aquel se restituya. Surge así el horizonte interpretativo que guía esta relectura. Nadie impidió la muerte de Santiago Nazar porque la sociedad representada en la novela estableció una costumbre con fuerza de ley que obligaba a resarcir la honra con la muerte de quien violaba la norma social. Sin embargo, creo que esto lo recuerdan quienes han leído la novela, creo que todos la han leído, ¿no? La presencia del cronista que 27 años después intenta encontrar una explicación a lo sucedido permite percibir dicha norma como negativa para la sociedad y simultáneamente también permite pensar en otro tipo de justicia fundada en el respeto por la autodeterminación de las personas. En este sentido, la focalización en Ángela Vicario cambia la perspectiva usual de interpretación de la novela, la cual de relato del delito pasa a ser un relato del amor. La concepción del crimen de Santiago Nazar como un sacrificio ritual es aprovechada por la novia repudiada, cito, para construir un sueño de libertad como mujer que se concreta en el hecho de seducir y retener al hombre que antes la había devuelto por no ser virgen al llegar al matrimonio. Entonces, la relectura de Liliana Giraldo nos permite descubrir la alteración que el tópico del honor sufre en la novela de García Márquez, cuyo proceso enunciativo lo convierte más bien en un enunciado nuevo que privilegia el valor de los vínculos afectivos. Por eso, en la relectura, la honra es el amor. Dicha propuesta interpretativa se estructura en 3 capítulos y una conclusión abierta. Eso se los dejo para su lectura, pero me parece que hay 2 elementos más que me parecen muy importantes y que enriquecen la bibliografía crítica sobre esta novela y sobre la obra de García Márquez. La mirada de Giraldo aborda los orígenes del texto para visibilizar secretos del proceso creativo. El autor explica, como nunca lo había hecho antes, motivaciones secretas de un acontecimiento que le causó gran impacto emocional y señala el control meticuloso que ejerció sobre los personajes, sobre la composición del texto y sobre las posibilidades narrativas. La perspectiva abarcadora de la investigación conecta estas instancias creativas con valoraciones y declaraciones de juristas frente a denuncias que se le hicieron a García Márquez de no compartir utilidades económicas obtenidas al publicar, supuestamente, intimidades personales sin la anuencia de los implicados. De pronto recuerdan que esto salió mucho en los periódicos, en las noticias. Esta confrontación de discursos desemboca en la convicción que el texto del Nobel es fundamentalmente una creación estética que, si bien se origina en una realidad o en un suceso concreto, su proceso de elaboración literaria reubica y transforma dicha realidad en un enunciado inédito que nos compete a todos y desde el cual podemos fortalecer la memoria colectiva para mirarnos de nuevo, para revisar imaginarios que han determinado comportamientos e instaurar nuevas visiones en pro de una justicia descontaminada de presupuestos patriarcales y de poderes excluyentes. En efecto, uno de los aportes más significativos de la relectura lo constituye el análisis de los cambios en la factura del texto, el cual de reportaje en una versión inicial vehiculada en la forma de un relato policíaco se transformó, esto lo investigó Liliana, en una novela condensada con privilegio de la primera persona. Precisamente, esta investigación detalla la utilización de fuentes documentales en el entramado narrativo de Crónica, la inversión del orden de los sucesos que articulan el crimen, la dilatación del tiempo del relato para atrapar lo que se escapa de las vivencias, las ambigüedades secretas del epígrafe que potencian las significaciones de un único acontecimiento, el crimen de honor. En fin,
con la revisión de Liliana Giraldo es posible comprender que más allá de la cercanía o lejanía de Crónica con el periodismo o con la literatura, más allá que su factura discursiva sea de crónica, de reportaje, de novela policial o reescritura de la tragedia clásica, es fundamentalmente, y los quiero subrayar, esa es su novedad, un ejercicio de memoria, cuyo efecto liberador genera la posibilidad, cito, de expiar una culpa colectiva. En un minuto quiero referirme, para matizarlo de la interdisciplinariedad, al tercer momento de la investigación, al tercer capítulo. Ese capítulo tercero creo que va a ser el más saboreado por los juristas de aquí y de fuera, incluso por el contralor, ¿cómo se llama? El contralor no, ¿cómo es? Ay, se me olvidó. No, el procurador no. El que citas aquí, que era... que hizo cuando que García Márquez lo habló con Alfonso Gómez Méndez, sí. ¿Qué tal? Qué pena. Por su parte, el fiscal, es que son tantos que se me olvidan los nombres, ¿no es cierto? Por su parte, el capítulo tercero del libro de Liliana se constituye en el desemboque de la argumentación interdisciplinaria sostenida a lo largo de la relectura de Crónica. Cito: la ficción del crimen de honor como tragedia revela los principios culturales que entran en conflicto en la comunidad y en la historia de los agresores Pedro y Pablo Vicario y de la víctima Santiago Nazar, dos caras de la misma moneda de la costumbre del honor masculino con fuerza de ley. Hasta ahí Liliana. En efecto, la interpretación se detiene primero en las que se denominan en el libro razones que matan a Santiago Nazar, es decir, el tipo de relaciones hombre-mujer que al legitimar el crimen de honor perpetúan la dominación masculina, y luego se detiene el libro en las denominadas razones que rematan a la víctima, es decir, el tejido de estrategias y maneras directas o indirectas por medio de las cuales el Estado participa en la consumación del crimen de honor. En ambas dimensiones el análisis del entramado narrativo es convincente y Liliana Giraldo entra, quería subrayar esto, al espacio narrativo cargada con categorías provenientes del derecho y sale de este espacio cargada de saberes simbólicos y de nuevas perspectivas para evaluar la permanencia y validez de las costumbres que adquieren fuerza de ley en la sociedad y los móviles que sostienen la perdurabilidad de las mismas. Por eso, Liliana Giraldo afirma que, cito, si bien los testimonios de 27 años después hacen pensar que todos querían detenerlos, o sea, a los gemelos Vicario, y evitar que mataran a Santiago Nazar, la realidad de los hechos parece indicar que pesaba más la aceptación de una costumbre en la que reposaba el orden social, en la que reposaba el orden social y la condena de un crimen. Hasta ahí el libro. En este sentido, el Estado representado en la novela es un cómplice metafísico del crimen de honor y de las creencias de la sociedad. Su razón, dice la autora, remata la acción del crimen y a la vez a Santiago Nazar, o mejor, a lo que él representa, a los otros que deben sacrificarse y excluirse para mantener el sistema de dominación del hombre sobre la mujer y continuar con la farsa del honor en una época o momento histórico determinado. Hasta allí el libro. No obstante, el lente crítico de Liliana Giraldo hace ver por medio de análisis cruzados de valoraciones de juristas y de los no tan visibles pliegues narrativos de Crónica que a partir de autores como Luckmann o Foucault, tales formas de dominación han ido perdiendo terreno. Este trabajo contrapone el Código Penal de 1936, aplicable en el momento del crimen de Cayetano Gentile, que sería Santiago Nazar en la novela, con la Constitución del 91 y varias sentencias de la Corte Constitucional al respecto. No por casualidad se insiste en que los desenlaces posibles de la novela permiten desnudar la farsa del honor virgo. El cronista que vuelve 27 años después de los acontecimientos a retomar el hilo de los mismos no solo deconstruye creencias y desnuda ataduras sociales, sino que permite visibilizar la desaparición de las mismas. Desde esta perspectiva, Giraldo sostiene que una función social de la literatura puede consistir en proveer la idea de una justicia poética que permita vislumbrar posibles actos de restitución en los cuales se privilegie la dignidad humana,
la libre opción de vida y el derecho a disponer el desarrollo de la personalidad sin violentar acuerdos sociales y por encima de ataduras religiosas, sociales y culturales. Finalmente, la relectura culmina en una conclusión muy cara a los literatos, esta conclusión, que habría que estudiar nuevamente. No solo cierra los significados, perdón, una conclusión que no solo no cierra los significados, sino que los abre a una amplia cobertura histórica y cultural de largo alcance para la memoria del país. El relato de Crónica también se articula con las genealogías de la violencia colombiana del 48, referencias a las guerrillas de los llanos, a las luchas por mantener el orden público en que participó el coronel Aponte y al régimen conservador al que pertenecía el general San Román, padre de Bayardo, pues es inocultable la presencia o el efecto de la violencia en la estructura sociopolítica y cultural del pueblo representado en la novela, y dicha modalidad de violencia se inscribe, por tanto, cito, en un complejo sistema de relaciones donde se cruzan valores, creencias, sistemas de dominación económicos y de estructura social que atentan contra la justicia y la libertad. Hasta ahí el libro. Por tanto, esta relectura de Crónica no solo enriquece la bibliografía crítica sobre nuestro Nobel, sino que interviene en la cartografía de la novela de la violencia colombiana al articular el entramado textual de la novela a la multicausalidad de la misma, señalada por humanistas, sociólogos, antropólogos, abogados y escritores, enfatizando en este caso sus efectos perversos en las relaciones familiares y en la persistencia de usos y costumbres sociales que desconocen la dignidad de las personas, instauran relaciones de poder hegemónicas y niegan cualquier idea de equidad social y de género. Mil gracias, ojalá lean el texto muy pronto. Palabras del profesor Jaime Alejandro Rodríguez. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y por la asistencia de ustedes a este acto que realmente, en mi calidad de director de la maestría de literatura, pues me causa emoción por diferentes motivos. Uno es la doble ganancia que en la apuesta que hacemos en la maestría de literatura de tener en la entrada, digamos, de nuestros estudiantes este carácter interdisciplinario, como es el de contar con estudiantes que no necesariamente vienen de su pregrado literario, sino que vienen de otras disciplinas, se concreta en esta obra en la que, como digo, ganamos los dos. Tanto Liliana, que de alguna manera cumple con su motivación de aprender, de profundizar en la literatura, como nosotros, lo acaba de decir el profesor Figueroa de una manera muy erudita, muy bien presentada, en la perspectiva que esa interdisciplinaridad le ofrece a la literatura. Qué bonito que podamos entonces contar con una obra en la que realmente tengamos esa doble ganancia que, entre otras cosas, en lo personal, confirma algo que hace 30 años, cuando empecé a pensar en la literatura siendo ingeniero, yo soy de formación de ingeniero químico, lo sabe Liliana, pude también realizar en esa apertura que no tiene ninguna, y no tenía en ese momento y no tiene, creo que hoy, ninguna universidad para este tipo de experiencias. Es decir, que hace 28, 29 años yo pudiera ingresar a la maestría de literatura, hacer mi posgrado siendo ingeniero, y que eso haya cambiado mi vida es fundamental en la perspectiva que hemos mantenido. Creo que esa ganancia por eso confirma que hemos hecho una apuesta adecuada. Lo otro es recordar pues, mis dos roles de trabajo con Liliana, primero como profesor del taller de narrativa, en donde claramente había esa perspectiva de interés abierto completamente a Liliana a aprender estos conceptos tan técnicos que yo dicto en el taller de narrativa, que son bien difíciles de asimilar y que sin embargo ella en sus exposiciones y luego en su trabajo final pues realmente asimiló muy bien. Y luego como presidente del jurado de la tesis, en ya mi calidad de director de
de la maestría tuve, digamos, el placer de una discusión bellísima entre los jurados lectores, entre ellos Cristo, la directora del trabajo, yo mismo como presidente del jurado. Al final tuvimos oportunidad de dialogar sobre el aporte del texto. Una de las perspectivas que yo tengo en particular es usar el texto ya en su versión, digamos, oficial, publicada en diferentes, usos, en diferentes escenarios, y uno en particular es justamente en la Cátedra de Literatura y Cultura Popular, en donde trabajamos el relato policíaco y en donde vemos una perspectiva de la particularidad que tiene el relato policíaco, pensando pues obviamente en una de las posibilidades de lectura del libro de Liliana, en Latinoamérica, cómo realmente el relato policíaco latinoamericano ofrece una serie de digamos, perspectivas, de retos a lo que es el género clásico, y nos permite ir más allá del puro entretenimiento, digamos, que ofrece el relato policíaco, de descubrir la verdad a la par con el investigador, en este caso el narrador mismo, y descubrir otros efectos como los que mencionó al final, que creo que son los más importantes y destaco muchísimo de la tesis, que es el reconocimiento de nuestra realidad nacional con todas sus dificultades de violencia, de justicia, y que es algo que realmente solo la visión del abogado y del jurista podía ofrecernos a nosotros los literatos, que nos quedamos a veces en la dimensión puramente retórica o cultural. Y sin embargo esa relación entre cultura, ley, moral, que aparece allí, un poco recordando también a Antanas Mockus en su dimensión de perspectiva social, nos ofrece una apertura a la obra misma de García Márquez, a esta obra en particular y a ese problema, digamos, de la literatura latinoamericana, que resuelve a su manera formas de mostrarnos la realidad propia de nuestra. Así que, primero que nada, felicitaciones, Liliana. Estoy muy orgulloso de ti, del trabajo que has logrado realizar, del indicador que nos permite mostrar, ahora que estamos en proceso de acreditación de la maestría, algo que es muy importante, es interdisciplinaridad de verdad. No solamente es los cursos que ofrecemos, en donde intentamos poner en diálogo las disciplinas, sino los resultados concretos como estos que ya podemos mostrar, utilizar y capitalizar al interior de la maestría. Muchísimas gracias, Liliana, entonces, por esto. Palabras de la autora, profesora Liliana Giraldo Aristizábal. Es que esto como luz, así o sí. Bueno, pues primero que todo, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy un poco emocionada, eso hablaba con el padre Jorge Humberto, porque primero es un logro, pues, que no fue, digamos, la meta que tengo que escribir un libro, sino fue una gran oportunidad que me dio la universidad. Cuando empecé a tener la idea de, me perdonan la emoción, de estudiar literatura y me presenté al examen de admisión, me dijo la directora de la maestría que yo tenía era un gran entusiasmo, pero pues cero conocimiento. A lo que le tuve que reconocer que claro, que pues, en conocimiento de nada. Pero llegó y me dijo, es tal su entusiasmo, nunca había visto eso, que te voy a recibir como una extranjera. Como a veces recibimos estudiantes extranjeros de otros países, tú vas a ser una extranjera en la maestría. Me dio una emoción terrible, me boté y la abracé. Yo creo que ella no estaba acostumbrada a ese tipo de manifestaciones, y ahí empecé mi camino en la literatura. Debo agradecérselo a Jorge Humberto, a Cristo, a Jaime Alejandro, a mis profesores, a mis compañeros Edson, que me está acompañando aquí. Muchas gracias, porque les cuento, Edson no sacaba 5 sino 7 en todo. Era de una pilera terrible, y en cierta forma él no era extranjero, pero él era, digamos, como el caminante solitario. No se me olvida que en nuestra primera clase de lírica, que le tenía yo un poco de,
no solo de dificultad, sino también aprenderme todos esos nombres y esas cosas. Yo decía, no, yo no vine a eso. Y Edson sí, pues obviamente las dominaba y nos sentaron a hacer un trabajo sobre poesía griega y tenía que ser en grupo. Y pues obviamente yo como buena extranjera, nadie se iba a hacer conmigo en el grupo. Esto era recién entrada. Y Edson fue quien me acogió y creo que hicimos un muy buen trabajo porque dio la perspectiva también de que es una persona muy abierta, no con ese solo rigor literario, sino también empezamos a trabajar él con el rigor literario y yo con el mío indisciplinario, diríamos. Entonces, pues ese andar por la literatura me hizo ver la vida mejor, aprender que la vida es mucho más, apartarme sin decir que no toca, digamos, de ese foco crítico, pensamiento único y exclusivo de que la vida solo hay que mirarla desde esta óptica o desde la otra, reconociendo la importancia de la especialización en muchas cosas, pero sí esa transdisciplinariedad definitivamente y con la literatura, que los invito a todos a que la amen porque definitivamente es el mundo donde todo es posible, pues me hizo, creo que he crecido mucho como persona. Respecto al libro, me honra muchísimo y muchas gracias a Julio y obviamente a mi doctor Zafrita, todo el reconocimiento, todo el Departamento de Derecho Público, haber pasado el examen y la óptica de evaluación del libro, para mí fue todo un honor. Y creo que el libro, aparte de todo, rescató una cosa que quería compartir con ustedes, que decía el mismo Gabriel García Márquez cuando escribió Crónica. Cuando ocurren cierto tipo de circunstancias que vienen muy al caso, y yo por eso lo pongo un poco también en perspectiva actual, cuando ocurren circunstancias de orden trágico, tanto individual como a nivel colectivo, lo más fácil es justificar los hechos que pasaron y olvidarse, pero siempre llega un aguafiestas, como decía García Márquez, que se tira ese olvido y nos pone a todos a pensar en qué estamos y para qué vinimos acá a construir un mundo más justo. Yo fui un aguafiestas, creo, es en rescatar a Crónica de una muerte anunciada, que sí era, para mí es una novela maravillosísima y bueno, para muchos, pero que estaba, digamos, en la crítica literaria un poco, ya como lo dijo Cristo, abandonada en los anaqueles. Así que los invito a leerla y les agradezco muchísimo que estén aquí acompañando. Muchas gracias por su asistencia. Ahora los invitamos a una copa de vino afuera del auditorio.